Hola, ¿cómo están? Asaf mirando una vez más del filtro bíblico. Esta semana, o bueno, para cuando publique este podcast, va a ser 1 de diciembre. Vamos a estar ya en épocas decembrinas, en estas épocas en las que celebramos el acostar al niño Dios, las peregrinaciones para la basílica o para la Virgen en general, donde celebramos también las posadas y después el Año Nuevo. Y no sé si te has fijado este tema un poquito curioso, que en Europa, en su mayoría, de hecho, no te vas a encontrar un lugar que diga se arregla niños Dios o se viste niños Dios. Y de hecho no hacen esta práctica de acostar a los niños Dios. En otras partes del mundo no te vas a encontrar estas peregrinaciones como las encuentras en América Latina. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué tan cierto es que se adaptaron ciertas costumbres desde las costumbres prehispánicas? ¿Qué tan cierto es que incluso los mismos indios prehispánicos escondían imágenes o esculturas de sus dioses dentro de las imágenes religiosas? Bueno, pues es un poco lo que vamos a ver el día de hoy, un poco a manera de contexto, porque obviamente en las siguientes semanas te voy a hablar un poco más acerca precisamente de la Virgen y también de la Navidad. Entonces, si te interesa, pues quédate para aprender y para que puedas ver un poco de lo que tengo para compartir contigo. Entonces, empezando con ciertas cuestiones, bueno, pues ya lo habíamos hablado en el podcast del origen del Día de Muertos, que desde un inicio la Iglesia Católica adopta ciertas costumbres paganas para poder ganar adeptos, como lo fue en este caso el All Hallows Eve o la Víspera de Todos los Santos o lo que es Halloween. Junto con esto hubo otras más celebraciones, como lo va a ser, por ejemplo, la Navidad del 25 de diciembre, el Día de San Valentín, la Pascua o la Semana Santa en algunas otras partes, y el Año Nuevo romano, ¿no? El 1 de enero. Y dentro de México, pues no es la diferencia, ¿no? Entonces, precisamente lo que hablábamos del Día de Muertos, y a esto se le llama, de hecho, sincretismo cultural religioso. Es el tema correcto o el nombre correcto. Y te voy a dejar dos libros que te pueden ayudar un poco a entender un poco más esto visto desde la historia mexicana, que pues es lo que nos compete, ¿no? Entonces, primero me gustaría darte un poquito el contexto de dónde viene el catolicismo como tal. Entonces, bueno, pues esto de hecho sí tiene su origen en la Biblia, tiene su origen en el libro de Hechos 8 y 9, con el primer mártir que es Esteban, este mártir que predica acerca de los cielos abiertos. Entonces, los ancianos hebreos dicen, o judíos más bien, dicen que está blasfemando, lo lapidan ahí mismo y ahí hay un joven Saulo de Tarso que está de acuerdo con esta lapidación y con esta práctica, por lo que empieza este mismo Saulo de Tarso a perseguir a la iglesia, por lo que muchos fieles creyentes salen de Jerusalén a otras partes y posteriormente los mismos apóstoles que estaban en Jerusalén también se ven obligados a salir de Jerusalén, y pues es así como se forman las congregaciones de Tesalónica, de Éfeso, de Corinto, de Colosas y también de Roma. Y es ahí donde nos vamos a enfocar un poquito. Dentro de la tradición católica se dice que el primero que llegó a formar la congregación en Roma fue el apóstol Pedro, pero también se considera el apóstol Pablo. Entonces, entendamos que en este punto no eran estas iglesias como las conocemos hoy día, con estas grandes catedrales, con vitrales, con murales y pinturas honestamente muy, muy bonitas, eh, incluso pintadas por Miguel Ángel, por ejemplo. Sino que acá se reunían en casas, en diferentes casas, y a esta congregación o este cúmulo de gente se le llamaba eclesia. Eso es lo que decir, viene del griego, tal cual eclesia, y pues esto es lo que después se convierte en iglesia. Y como tal no había un líder cristiano que dominara o que ordenara o unificara todas las diferentes congregaciones que te acabo de mencionar alrededor del mundo, pues que están en las islas griegas, otras en Turquía, otras en Medio Oriente, otras pues mismo Israel, y otras que ya se empiezan a meter en España por ahí también, y en mismo Italia, que es donde está Roma, sino que cada congregación tiene su propio líder, y esto de repente empieza a generar diferencias dogmáticas o diferentes creencias, vaya. Entonces al líder de la congregación se le llamaba episcopo.
que después de ahí viene la palabra obispo. Entonces, el episcopo no era como tal lo que hoy día es un papa, sino que era un líder nada más de la congregación de Roma, que en este caso, de nuevo, se dice que era el apóstol Pedro. Por eso se dice que dentro de la costumbre católica, él es el primer papa. Entonces, para esto, bueno, no era una posición de privilegio, era una posición en la que pues tenías que velar por la seguridad de todos aquellos que se veían perseguidos por profesar esas creencias que tenían, que tú mismo les habías compartido. Entonces, llegando al siglo III, puntualmente en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino I de Roma se da cuenta que de 50 millones de habitantes que tiene en ese momento en su imperio, 15 millones de ellos profesan la religión cristiana o la fe cristiana. Y de hecho, para este punto no está bien definido qué es un cristiano o en qué creen los cristianos. Simplemente son seguidores de las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles. Entonces, en este intento de parar las persecuciones, en el año 313 hace el Edicto de Milán, en el cual decreta el libre derecho al culto. Tal cual es hoy en México como lo conocemos, que quiere decir, bueno, pues que tú puedes profesar la religión que tú quieras, tal cual. Entonces no fue a lo mejor 100% ese edicto en apoyo a los cristianos, pero sí que obviamente se vieron beneficiados. Entonces muchas otras creencias obviamente ya eran respetadas y bueno, pues era esa parte del libre albedrío y el derecho al libre culto. Para posteriormente en 325 se hace en la ciudad de Nicea el concilio, tal cual el concilio de Nicea, en lo que hoy día es Turquía, y es aquí donde nace como tal la cristiandad. Y es en este concilio en el que la Iglesia Católica nace como institución. Entonces es aquí donde en este concilio se unifican ciertos dogmas, los cuales en su mayoría vienen de las cartas paulinas, en el cual se dice Jesús era 100% Dios y era 100% hombre, y también se deja de cuestionar la virginidad de María y se dice, bueno, María cargó el fruto del Espíritu Santo, que fue Jesús, y ella siendo virgen dio a luz. Fin de la discusión. Y junto con esto también se crea en su mayor parte el credo, como a lo mejor lo enseñan hoy día en el catecismo, en el creo en el Dios creador y todo lo consecuente, ¿no? Yo no fui a catecismo, entonces me disculpan, yo no me lo sé, pero si ustedes sí saben el credo, saben a qué me refiero. Entonces, por eso es que a este credo se le llama el credo niceno, porque se creó en la ciudad de Nicea. Y también aquí se crea el canon bíblico un poco como lo conocemos hoy día, en el que se descartan ciertos libros más cargados hacia el gnosticismo, hacia también la metafísica y algunos otros que se consideran apócrifos, porque en este punto en la historia se considera que había al menos 50 evangelios en los cuales muchos ya no iban muy de acuerdo, ya eran lo que escuché de lo que escuché de lo que escuché del que estuvo ahí, que tuvo un amigo, que conoció a otra persona que dice que estuvo ahí. Entonces es aquí donde se determina el canon bíblico, mucho del Nuevo Testamento, donde se establece que los evangelios son el Evangelio de Marcos, Lucas, Juan. Eh, También se establece que las cartas paulinas o las epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Juan y del apóstol Pedro son las que van a contemplar el resto, y también las epístolas pues, que se escribieron del Apocalipsis o del libro de Revelaciones. Y bueno, pues ya más adelante se empieza a dividir. Más adelante o en otro podcast hablaremos de eso. Y es aquí donde ya se funda la Iglesia Católica como institución. Entonces, sigue avanzando el tiempo y en el año 380 el emperador Teodosio, a través del edicto de Tesalónica, es cuando decreta que el catolicismo o la religión católica es la religión oficial dentro del Imperio Romano. Todos dentro del Imperio Romano tienen que ser católicos, todo que sea ciudadano romano o aspire a ser ciudadano romano tiene que profesar el catolicismo.
Y es así como se establecen ya también ciertos papados. Y posteriormente nos vamos a dar un brinco de 500 años hasta el año 800 tal cual, cuando el Papa León III corona al emperador Carlomagno. Y aquí es un tema histórico un poquito interesante, porque cuando ya se nombra el Papa, después el primer Papa fue León I, tal cual. Después se empieza a fragmentar el Imperio Romano y de hecho el Papa León I es quien detiene a Atila el Uno de conquistar cierta parte de Roma y de hecho se dice que sin levantar una espada, simplemente con un concilio de gente, sale al encuentro de Atila, se sienta a hablar con él durante toda una tarde. ¿Qué le dijo? No sabemos, simplemente sabemos que Atila se volvió a subir a su caballo y se regresó. Entonces, en teoría, o se dice que el primer papa, León I, salvó el imperio romano de haber sido conquistado por Atila el Uno. Posteriormente, pues también se dice que hubo más papas que fueron ayudando a la reconstrucción, pero aquí es un tema en el que ya no hay un estado que respalde a la Iglesia Católica en el año 800. Entonces, el Papa León III, otro León, lo que busca es crear un imperio que vuelva a respaldar y proteja a la Iglesia Católica y es cuando entonces nombran a Carlomagno el emperador del Imperio Romano Germánico. Y junto con esto nace esta costumbre de que el Papa es quien corona a los monarcas dentro de Europa. Entonces, eso es lo que podemos rescatar un poco de ahí. Y bueno, de ahí pues también se da que se hace la coronación de Napoleón Bonaparte y también se corona a Carlos V. Posterior a Carlos V hubo algunos otros monarcas. Antes de Carlos V, de hecho, vamos a hablar de dos reyes que también fueron coronados por el Papa, que en este caso estamos hablando de los reyes católicos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque después de haberlos coronado, en el año 1493, Colón regresa del Nuevo Mundo y le reporta a los reyes católicos de España. Hay tierra más allá del horizonte, básicamente. Obviamente no, pues, no les dice exactamente así, les da el reporte completo. Se dice que también regresó con algunas especias, regresa con tabaco que no existía en Europa en ese momento. Y también regresa con las noticias de hay tierra que podemos conquistar allá. Y es así como los reyes católicos, Isabel y Fernando de España, buscan al Papa Alejandro VI, que es Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia, que es una persona originaria del reino de Valencia, y por este apoyo que él había recibido previamente de los reyes de España para poder conseguir el papado, les devuelve el favor regalándoles o dándoles el dominio del Papa, o sea, vamos, el líder del mundo espiritual y el líder de todas las almas que hay en el mundo, le da a los reyes de España carta abierta para evangelizar el nuevo mundo. O sea, básicamente es este trato en el que les dice, sí, sí puedes ir y conquistar esas tierras en tu nombre, bajo la condición que las personas que están allá que reportó Cristóbal Colón, los vamos a evangelizar y los vamos a convertir al cristianismo o al catolicismo. O sea, los vamos a hacer cristianos, católicos, apostólicos, romanos. Entonces, ¿cómo lo hizo? Lo hizo a través de unos decretos papales o religiosos que se llamaban bulas. Y básicamente era lo que hizo fue que en estas bulas él tomó de Cabo Verde y dijo, este va a ser nuestro eje, 100 leguas para acá es de España, 100 leguas para acá es de Portugal. Y de hecho, posteriormente incluso se iba a pelear una guerra por esto y después ya España y Portugal llegaron a un acuerdo en el cual movieron un poco estas mediciones y es así como, bueno, pues después Portugal llega a Brasil y por eso es que en Brasil se habla hoy de portugués, mientras que el resto de Sudamérica, Centroamérica y pues parte de Norteamérica pasó a ser parte del reino de España y mucho de esto pues lo que en México llegamos a conocer como Nueva España. Entonces, no fue algo que se hiciera de manera inmediata, no es como que en el mismo año 1493
fueran a conquistar todo. De hecho, sabemos que la conquista empieza en 1519 cuando Hernán Cortés arriba a costas latinoamericanas. Entonces, siendo así, vamos a brincar al año 1522 y acá ya no están Fernando e Isabel, acá ya va a estar Carlos V. Carlos V, este mismo monarca del que hablamos en el podcast de la Reforma Protestante, es quien lleva a cabo la ejecución de estas bulas. Y él viene ya de haber echado a los musulmanes de España, él viene ya de haber reconquistado, viene de haber hecho este último stand de el cristianismo católico romano y de haber echado a los musulmanes de la península ibérica. Y entonces él busca ejecutar esta parte de enviar franciscanos, bueno, de hecho no franciscanos como tal, pero busca enviar gente que evangelice a este lado del mundo. Y es así como en este punto de la historia ya no está Alejandro VI, ahora está el Papa Adriano VI, el cual el 9 de mayo de 1522 le otorga a través de la bula Hominimoda poderes total a los frailes franciscanos. ¿Qué quiere decir esto? Que en donde ellos fueran, que no hubiera una arquidiócesis establecida, una diócesis establecida como tal, ellos podían operar como monjes, obispos, párrocos y frailes. Perdón. Entonces, es así como zarpan 12 monjes que de hecho son recibidos por Hernán Cortés y se dice que cuando llegan en 1524, mismo Hernán Cortés los recibe, se les arrodilla y besa sus hábitos. No se sabe a ciencia cierta si fue así, pero varios historiadores lo mencionan así. Se sabe que de hecho Hernán Cortés era un devoto de la Virgen de Guadalupe, que de hecho en todo el territorio que él conquistó se adora a la Virgen de Guadalupe porque era la Virgen que él cargaba y la utilizaba como estandarte durante toda su conquista y desde que zarpó de España. Que eso es algo que vamos a cubrir en el siguiente podcast. Si te interesa, no te lo pierdas. Y es así como llegan. Entonces, a estos 12 monjes franciscanos se les conoce como los 12 apóstoles de México. ¿Quiénes son estos 12 apóstoles de México? Bueno, pues te voy a ir desglosando un poquito como manera de línea de tiempo. No llegaron, de hecho, los 12 juntos, hubo una pequeña avanzada. Se dice que en 1523 llegan dirigidos por Fray Pedro de Gante, sí, mismo Pedro de Gante, de la escuela que te voy a explicar. Llega dirigiendo a Juan de Tecto y a Juan de Ahora. Y ellos llegan y lo que hacen es que empiezan a aprender el idioma náhuatl, que pues era el que tenían a su disposición, por temas a lo mejor ahí de la Malinche, porque a lo mejor era el idioma que hablaban en Tenochtitlán y también varios de los aliados de Hernán Cortés hablaban este dialecto, entonces hablan o empiezan a aprender este dialecto. Y esto los orilla a que también entiendan que mucho de las creencias prehispánicas venían de dos formas. Una era a través del arte, tal cual de códices que estaban hechos a manera de jeroglíficos, muy similar a lo mejor a lo que pudieras tú ver en Egipto, pero pues obviamente con representaciones, ilustraciones y con cuestiones endémicas y muy características de esa península prehispánica. Y también a través de estas leyendas que eran de boca a boca o lo que también se decía que eran las profecías de nuestros padres, ¿no? Entonces los prehispánicos en eso creían. Entonces pasaban su conocimiento de generación en generación platicando historias. Entonces ellos se dan cuenta, ese es el camino a seguir. El arte y las historias que les contamos. Y ese va a ser un punto clave. Para que después, en junio de 1524, es cuando ya llegan el resto de los monjes franciscanos, liderados por Martín de Valencia, y ellos es ahí cuando pasa este hito histórico en el que se dice que Hernán Cortés se les arrodilla, los recibe y les besa los hábitos. De nuevo, no sé si haya pasado o no, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que sí. Y entonces ellos empiezan a evangelizar con coloquios. Y quieren empezar con los líderes de estas
tribus prehispánicas que se les llamaba en este punto Talamantinime, que eran básicamente pues los viejos sabios, que eran los que pasaban las historias a las nuevas generaciones. No confundir con tlatoanis, tampoco eran necesariamente guerreros, eran gente ya de edad que pues se encargaban de eso, ¿no? Un poco el cuidado de los más pequeños y también el irles educando y inculcando las costumbres y la cultura como tal. Pero estos mismos ancianos les contestan, y cito: si nuestros dioses están muertos, déjenos morir a nosotros también. O sea, llegan y se encuentran con este rechazo total. Entonces, es así como ellos de 1525 a 1529 comenzaron a demoler todos los centros ceremoniales, todos los templos, tales como las de Teotihuacán. De hecho, si tú vas hoy al centro de la Ciudad de México, te vas a encontrar con el Templo Mayor, también. Lo hacen también en Tlaxcala y en Texcoco. Y de hecho, esto hace el cierre de unos centros que se llamaban Calmecac. ¿Qué eran los Calmecac? Eran estos centros de educación en los que precisamente guardaban historias, guardaban códices, guardaban ciertas esculturas y pinturas que contaban la historia de los antepasados. Entonces es así como ellos deciden demoler todos estos lugares y con las mismas piedras que utilizaron para la construcción de estos templos y que fueron demolidos, empiezan a reconstruir, pero ahora van a construir estas iglesias, capillas, santuarios, catedrales más adelante, tal cual como lo hicieron en el Templo Mayor y también como lo hicieron con la pirámide de Cholula en Puebla. De ahí damos un pequeño salto a el año 1527, cuando Pedro de Gante funda la Escuela de San José de los Naturales, y lo que se buscaba con esta escuela era educar a los hijos de las élites prehispánicas, o sea, los hijos de los tlatoanis, de los principales guerreros, de todos los que tenían algún tipo de influencia, y educarlos como bajo los preceptos de la religión católica, y también un poco enseñarles pues temas de filosofía y irles inculcando la manera de pensar europea. Un poco similar a lo que después harían, por ejemplo, los norteamericanos con algunas otras culturas. De hecho, por ahí se decía, déjenos estudiar en nuestras universidades, que piensen como nosotros y vamos a conquistar sus países sin disparar una sola bala. Entonces, eso no es nuevo de Estados Unidos, eso es algo que ya se hacía acá en Europa. O, por ejemplo, como también en su momento, y si ya viste a lo mejor este documental de HBO, de Maciel queriendo educar a los hijos de las élites en México a través del Colegio de La Salle. Entonces, no es una práctica nueva y es algo que se venía haciendo desde antes. Y después, en el año 1531, Juan de Zamarraga, que es el primer obispo franciscano nombrado aquí en México, sella con éxito la evangelización de México a través del haber reconocido que lograron reemplazar por completo el culto a Tonantzin por el culto a la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿cuáles son las celebraciones que fueron un poco mimetizándose o que pudieran ser estos sincretismos que estábamos hablando ahorita al inicio? Bueno, pues son una serie de celebraciones y también de deidades que se empiezan a acoplar de nuevo, enfocándonos en lo que era la Nueva España. O sea, todo lo que comprende México, Guatemala, Belice, El Salvador, Centroamérica y Sudamérica, y hecho también pasando por ahí por el Perú, que es otra historia muy interesante, de que incluso tlaxcaltecas conquistaron el reino de Machu Picchu, y también por ahí se fueron a pelear con piratas japoneses. Entonces, hablando de México puntualmente, o de la Nueva España, se mezcla el Día de Muertos, cosa que ya cubrimos en el podcast del origen del Día de Muertos, en el cual pues se toma la leyenda del Mictlán y también la adoración a Mictlantecutli y a su esposa, y se toma el Día de Muertos, que de hecho acá ellos ya traían también la celebración del All Hallows Eve, o la noche de todo, la víspera de Todos los Santos. También la Navidad sustituyó una fiesta que se llamaba Panquetzaltitli, que era
la celebración del nacimiento de Huitzilopochtli. Y junto con esto también se instauran las posadas, que era para sustituir las peregrinaciones que hacían los aztecas, de hecho también hacían estos rituales. Entonces las peregrinaciones se quieren cambiar por las posadas, pero pues posteriormente se adaptan las peregrinaciones para el culto a la Virgen, de hecho. Y hablando de la Virgen, bueno, pues también a Tonantzin, que era la diosa de la fertilidad y que se decía en los pueblos mesoamericanos era la madre de todos, ella fue sustituida por la Virgen de Guadalupe. De igual manera, Tlaloc, que era el dios de la lluvia, fue cambiado por San Juan Bautista, que pues precisamente era asociado con el bautismo en agua. El dios de la guerra, Huitzilopochtli, fue sustituido por Santiago Apóstol o Santiago Matamoros, que era representado como este caballero que iba peleando montado a caballo, blandiendo una espada. Y también se cambia a Xipetotec, que era el dios del maíz, y también dentro de la mitología mesoamericana se dice que él se sacrifica desollado para que los humanos pudiéramos tener maíz. Recordemos que el maíz pues era muy importante. Es a la fecha una base en la dieta latinoamericana. Y se dice que él fue cambiado por estas imágenes de Cristo crucificado. Entonces esta imagen de un Dios que se inmola para beneficio de los hombres, pues es esta parte, ¿no? Entonces es así como ellos logran ir intercambiando todas estas deidades. Sin embargo, puedes notar esa diferencia que te mencionaba al principio. En el siguiente podcast vamos a hablar específicamente de Tonantzin y de la Virgen de Guadalupe, pero también es importante entender que en muchas otras representaciones, a como las tenían en España y en Europa en general, las tuvieron que ir adaptando a este lado, en parte porque también a los indígenas les ponían ellos a hacer cuadros, les ponían ellos a dibujar y a pintar un poco a manera de que quisieran ellos imponerles esa religión. Entonces los indígenas ellos tomaban estas representaciones, estos jeroglíficos de la obsidiana, de ciertas flores y de ciertos incluso deidades, y las iban integrando dentro de las pinturas que les hacían hacer de estos santos que les querían imponer. De hecho, por ahí un par de cosas que te quisiera citar es que decían en el año 1530 los franciscanos, para evitar todo esto, ellos decomisaban las pinturas y lo que decían era todo lo que es ceremoniástico y sospechoso, quemamos. O sea, todo aquello que representaba o que tenía un cierto origen o raíz hacia las creencias prehispánicas era quemado, era destruido, y les querían imponer esto, y aun cuando les querían imponer y ellos tomaban ciertas partes de lo que era Tonantzin o de lo que era Tlaloc o de lo que era Huitzilopochtli dentro de las imágenes católicas, también eran destruidas. Eso es lo que se dice. Y también dentro de esto se dice que del año 1525 al año 1540 hubo persecuciones violentas. Entonces ya era una imposición a nivel o lo aceptas o te cuesta la vida. Todo esto pues lamentablemente sí sucedió. No estamos justificando, no estamos diciendo que haya estado bien, pero es parte de la historia de México. En el Nuevo Mundo también hubo ciertas cosas buenas, entre ellas en el año también 1541, Fray Toribio de Benavente escribe el libro Motolinia, y básicamente es la historia de los indígenas prehispánicos en la Nueva España. Y también Fray Bernardino de Sahagún finaliza, tras 3 décadas de hecho de trabajo, el Códice Florentino, que esta es la primera enciclopedia como tal y el primer libro que comprende toda la historia del México antiguo. Y de hecho este fue escrito en español y en náhuatl, y se dice que le tomó 3 décadas el poder escribir todo este códice. Entonces, hubo cosas malas, sí, hubo cosas buenas también, y es una realidad. Y es parte de lo que hoy día somos como mexicanos, ¿no? No somos 100% náhuatl, pero tampoco somos 100% europeos. Eh,
somos esta mezcolanza y es un poco lo que nos lleva a este punto donde estamos ahora. Pero, ¿qué dice la Biblia de toda esta evangelización? Pues para empezar, Dios no aprueba la mezcla de la adoración de otras deidades con la adoración que se le rinde a Él. Tal cual, desde que se está escribiendo la ley, les da esas ordenanzas. De hecho, te voy a leer en el libro de Deuteronomio 12:31. Y dice, no trates así al Señor tu Dios, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que es repugnante y que el Señor aborrece. Incluso lanzaban al fuego a sus hijos y a sus hijas como ofrenda a sus dioses. Y aquí si tú lees un poquito los versículos anteriores, desde el 29, vas a ver cómo incluso da la instrucción de que si tú vas y conquistas una tierra, no adoptes los cultos que ellos hacen, sino pues vas a destruir eso y vas a continuar adorando nada más a Dios. Entonces, pues a lo mejor ahí los ingleses eran un poco más apegados al Deuteronomio que otras naciones. Pero también es importante entender que cuando regresan del cautiverio, viene el profeta Jeremías y les dice tal cual, te voy a leer Jeremías 10 del 2 al 5 y dice, así ha dicho el Señor, no sigan las enseñanzas de las naciones ni tengan temor de las señales en el cielo. Un poco el tema astrológico, ¿no? Y dice, aun cuando las naciones les teman, mantienen costumbres que no sirven para nada, porque en el bosque cortan un árbol y un artífice le da forma con un buril. Luego lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se muevan. Se quedan erguidos como una palmera, pero no hablan y tienen que ser llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos porque no tienen ningún poder ni para hacer mal ni para hacer bien. Y tal cual acá está hablando de la idolatría. De el no vamos a nosotros a hacer una adoración a una piedra, a algún pedazo de madera tallado, tal cual como lo hacían los pueblos prehispánicos, pero también como mucho el catolicismo de repente sí lo hace, adorando a ciertas personas y queriendo canonizar gente, haciendo los santos. Recordemos que, bueno, pues ante Dios, en el momento en el que tú te entregas a Él, pues tú ya eres santo, o sea, no necesitas un proceso canónico, pero tampoco se trata de que porque ya eres santo ya te rezan o que tú vayas a obrar un milagro, sino que esto es que Dios te aparta, tal cual la palabra santo quiere decir eso, apartado. Y justo por eso es que de hecho Jesús enfrenta a los fariseos por darle más peso a las tradiciones que a lo que Dios mismo decía, o que incluso el compartir lo que era el amor de Dios hacia los demás. Te voy a leer un fragmento del Evangelio de Marcos, precisamente es Marcos capítulo 7. Te voy a leer unos versos entre el 6 y el 13, van a ir un poquito salteados, pero si quieres tú los puedes leer en tu casa. Y acá les dice, Jesús le respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Ojo ahí. Y continúa diciendo, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber y muchas otras semejantes. También les dijo, qué bien invaden ustedes los mandamientos de Dios para mantener su propia tradición. Así es como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Y volvemos a lo mismo, aquí también tiene que ver que criticaban que los discípulos de Jesús no se lavaran las manos de cierta forma antes de comer, y criticaban también que estaban recogiendo espigas de trigo para comer en el Sabbat, que es el día del Señor, el día en el que se supone que no pueden trabajar. Y Jesús mismo les decía, bueno, pues vamos, tienen que comer, no van a pasar todo el día en hambre porque no pueden trabajar hoy. Y también pues estamos moviéndonos, estamos en el trabajo, estamos compartiendo y el mensaje de salvación. No tenemos a lo mejor los utensilios para lavarnos las manos ceremonialmente como tenía que ser, pero pues al final del día lo importante no es el que si te lavaste las manos de cierta forma ceremonial, con un cierto tipo de agua, con un cierto tipo de lavado, tallándolas de cierta forma, sino que es más importante el
continuar el avance de compartir el mensaje y el amor de Dios hacia los demás, que era parte del contexto de esta conversación. Y es eso, Dios mismo le da más importancia al que tú compartas con tus acciones y con tu manera de vivir esa imagen y que tú puedas ser un reflejo de Dios en la tierra, y no tanto que tú te vayas de rodillas de aquí a cierta basílica o que te vayas flagelando o que vayas a hacer un vía crucis y simules estar crucificado o que si llevaste cierto tipo de flores a cierto tipo de santo o que si agarraste el rosario correcto bendecido por no sé quién para tú poder ir haciendo tus rezos. Eso no es lo importante es que hagas la oración y que tú estés en contacto con Dios y que tú reflejes en tus acciones y en tu vida a Dios hacia los demás, no a través de tradiciones, sino a través de una relación genuina con Dios. Y eso no se limita a que si tú eres cristiano o católico. Vamos, hay cristianos que no son un buen ejemplo y pudieran incluso, como decían por ahí, no darle un mal nombre a los cristianos. Tanto hay católicos que ellos tienen una verdadera comunión con Dios. Entonces eso no es un tema de creencias o de la religión que profesas, sino un tema de tu vida personal y de cómo reflejas a Dios en tu vida personal y también con la gente en público. Y bueno, pues también algo que esto es algo de lo que decía el apóstol Pablo, de quien de nuevo se tomaron todos los dogmas para el inicio de la Iglesia Católica, y él mismo condena la idolatría. De hecho, lo hace con la comunidad de Colosas, precisamente, y les dice que las fiestas y las tradiciones no tienen más valor que el mensaje mismo. Y te voy a leer Colosenses 2, versos del 16 al 18, y dice: no permitan, pues, que nadie los juzga por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. No permitan que los condenen estos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. Pues un poco eso, ¿no? No hay mucho que explicar. O sea, tal cual, no te dejes guiar por aquellos que hacen cultos para cosas que no tienen sentido y que son menos importantes que Dios mismo. Entonces, algo que siempre les he dicho, o sea, ¿por qué buscarías a un intermediario cuando el patrón mismo te está diciendo, pues ven y habla conmigo? O sea, tal cual es eso. Entonces no vería yo la lógica dentro del rezarle a un San Judas o a algún otro santo para poder tener el favor de Dios o para que Él me pueda escuchar cuando desde un principio Él dice, pues ven y háblame. Y yo estoy a la puerta y llamo, mientras puedo ser encontrado, aquí estoy. Entonces es parte de lo que dice y también dice que es una sombra de lo que ha de venir. O sea, vamos, por ejemplo, la comunión que se toma es eso, o sea, es una representación y tal cual cuando Jesús lo instaura dice de que este es mi vino que representa mi sangre y este es el pan que representa mi carne que entrego por ustedes. Hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese. Entonces, eso es a lo que se refiere. O sea, muchas de estas tradiciones se hacen, sí, para no olvidarnos de lo que ha de venir. O sea, que Jesús entregó por nosotros, que resucitó y que un día va a regresar. Ese es el propósito de, por ejemplo, la comunión. No como tal el a lo mejor quererte acercar más a Dios o que tengas el cuerpo de Cristo dentro de ti, como también de repente lo dicen con ciertos grupos católicos. Es un representar el yo creo en ti, Jesús, y creo que tú entregaste tu sangre y que tú fuiste inmolado en la cruz por mis pecados y que un día vas a regresar por nosotros. Entonces, eso es un poco de lo que se va tratando. Dentro de las siguientes semanas vamos a tocar un poco más el tema precisamente del culto a la Virgen. Vamos a estar hablando también del día de Navidad, Año Nuevo y algunas otras tradiciones y celebraciones que se hacen en estas épocas decembrinas. Si te interesa, te invito a que me sigas en Spotify o en YouTube para que puedas estar al pendiente. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, me lo puedes dejar en la sección de los comentarios. Si crees que esto te sirvió y le puede servir a alguien más, se lo puedes compartir, se agradece también. Si es que algo no te pareció, también estoy abierto al debate.
Y bueno, pues no me gustaría irme sin antes recordarte que yo no soy Dios, yo no lo sé todo, no tengo todas las respuestas, pero sí soy alguien que busca aquel que es la fuente de toda sabiduría. Gracias y nos vemos la que viene.